Hola a todos y sean bienvenidos al podcast de Green Horse. Mi nombre es Daniel y el día de hoy vamos de vuelta con el podcast. Es mi intención el día de hoy que salgan de aquí teniendo una idea de cuál es su etapa como atleta, o sea, dónde están en este camino del CrossFit, porque cuando llegamos aquí nos metemos una bolsa mixta. Una de las primicias principales de CrossFit y del box es el hecho de que tú puedes estar viendo una clase donde hay personas que están siendo adaptadas en todos los sentidos, con pesos, con ejercicios diferentes, y también tenemos en esa misma clase a personas que están muy avanzadas en el deporte. Entonces, mi objetivo de hoy es darnos cuenta dónde estamos en esa bolsa. Y sabiendo en qué parte estamos, de en toda esta multitud de diferentes tipos de atletas, podemos saber cuál es el camino a seguir. Muchas veces nos perdemos por lo que vemos, por nuestra parte social, porque vemos a alguien haciendo algo y queremos o alcanzarlo o invitarlo a que se acerque más a lo que estemos haciendo nosotros. Y muchas veces esto nos descoloca de nuestro camino. A veces nos causa frustración, en malos casos nos puede traer lesiones y en otros simplemente a lo mejor no fue una tan grata experiencia. Entonces, vamos a dividir en 3 grupos básicos los diferentes atletas: el novato, el intermedio y el avanzado. Y cuando acabemos esto, quisiera que supieras dónde estás en uno de esos 3 y que sepas qué preguntas te tienes que hacer o qué es lo siguiente que tienes que estar buscando en tu camino. Obviamente esto lo tienes que decir tú, porque esto no son reglas puras y duras, pero sí es una guía que hemos visto que funciona a través de la mayoría de los atletas, la mayoría de los casos, con la mayoría de los objetivos. Entonces, ¿qué es un novato? ¿Qué es un intermedio? ¿Qué es un avanzado? Vamos a usar tiempo haciendo el deporte de CrossFit, pero esto va a variar mucho en función de la edad, va a variar en función de tus deportes antiguos, va a variar en función de qué tanto estás dispuesto a invertir en este momento y de qué manera ejecutemos esa inversión. Entonces, primero, vamos a decir que los novatos son de 1 a 6 meses, a lo mejor hasta un año. La gente intermedia podemos decir que es de 1 año a 3. Y los avanzados podemos decir que es de 3 o 5 años plus de CrossFit. Cuando voy a empezar por el principio, entonces esperen que si ustedes se consideran más adelantados en el tiempo, hablaremos sobre su caso ya más adelante. Empezando con los novatos, ellos tienen el estándar más bajo. Entonces, quiero hablar primero de eso. ¿Qué es el estándar? ¿A qué nos referimos? Porque creo que es una palabra que suena muy bonita y suena muy técnica, pero si no la entendemos, pues realmente no estamos diciendo nada. El estándar, por definición, es el mínimo aceptable. Es el punto que si se cruza hacia abajo, se vuelve algo, vaya la redundancia, inaceptable. Se trata de qué sabemos que por peor que nos vaya, mínimo vamos a estar ahí. Entonces, los novatos tienen el estándar más bajo. ¿A qué me refiero por esto? Es el más fácil de cumplir. Lo único que necesitamos hacer cuando vas empezando es venir. Nomás preséntate y disfruta del tiempo. Una de las partes principales cuando estamos siendo técnicos ya en el entrenamiento es la mecánica. Queremos aprender a hacer las cosas y queremos aprender a hacerlas bien. No nos basta con simplemente poder más o menos hacer el ejercicio. Queremos concentrarnos nomás en una vez bien y una cosa a la vez. Ya que nos vamos al día a día, queremos nomás enfocarnos en ¿qué voy a aprender hoy? Eso es todo cuando vas empezando. Simplemente tener algo claro que puedas trabajar y que sientas que puedes ir probando, fallando y volviéndolo a corregir. Después, tenemos cosas todavía más técnicas ya a la hora de empezar a hacer ejercicios. Queremos hablar del contacto y del balance. Esos 2 puntos son muy importantes. El contacto nos referimos a tus manos y a tus pies. ¿Dónde están tus manos y tus pies? Cuando vas empezando, esta es una pregunta que te tienes que estar haciendo. ¿Estoy bien puesto en el suelo? ¿Tengo bien cogida la barra? ¿Tengo bien cogidas las mancuernas?
¿Cómo se cogen las mancuernas? Es una buena pregunta. ¿De las esquinas, de en medio o de la esquina de atrás? Generalmente, cuando llevamos más tiempo, ya no lo estamos pensando, pero a lo mejor tú que llevas un buen rato han visto que les hemos empujado mucho a esto de ver qué están haciendo nuestras manos. El balance literalmente es estar en nuestro sitio. No queremos estar yendo hacia adelante, no queremos estar yendo hacia atrás cuando estemos haciendo cualquier levantamiento o ejercicios que deberían de ser en tu sitio. También aquí tengan en cuenta que lo más común es el peso hacia adelante. Queremos reclinarnos hacia atrás la mayoría del tiempo porque casi siempre los ejercicios nos van a incitar a ir hacia enfrente. Entonces, dando una vuelta otra vez a el novato, si vas empezando, se trata de hacer las cosas bien y una sola cosa a la vez. Concéntrate en tocar, en qué están haciendo tus manos y qué están haciendo tus pies. Y por último, simplemente con venir, ya estás cumpliendo con el estándar. Solamente mantente presente aquí. Ahora vamos con el intermedio. En el intermedio, aquí ya nos sale la mayoría de los ejercicios de CrossFit. Ya podemos hacer un clean, un snatch. Nos sentimos cómodos con la mayoría de los entrenamientos cuando hablamos de entender lo que está pasando en la clase y no sentirnos que son cosas nuevas. A lo mejor ya has visto Muscle Ups, ya has estado en clase con Muscle Ups, puedes hacer uno que otro. Sin embargo, si hacemos muchos en la clase, tenemos que escalarlo. Igual con los pesos, digamos que puedes, cualquier tipo de ejercicio, puedes hacer cleans, puedes hacer snatches, pero en cuanto se pone un poquito pesado, ya no podemos manejar el volumen o simplemente la carga. Aquí realmente es donde vamos a estar la mayoría del tiempo y algunas personas nunca saldrán de la etapa intermedia. Y está bien, porque justo aquí es donde está tu persona promedio. Vienes de 3 a 4 veces a la semana, entrenas constantemente por salud, generalmente ese es tu objetivo y simplemente es algo secundario a tu vida que lo usas para pues, mantenerte feliz, que es la mayoría de ustedes que nos están escuchando. Entonces, para ustedes se trata del... Primero, el estándar sube. El estándar es un poquito más alto porque ya entiendes diferentes cosas, ya no es totalmente nuevo todo, ya simplemente compararte aquí no basta. Generalmente les pasa algo a la gente intermedia que le llamamos la maldición del novato y es querer siempre irnos por la parte más compleja, por los ejercicios más llamativos, como son los muscle ups, caminar en pino. Sin embargo, va a haber días donde les vaya súper bien a los intermedios y va a haber días donde a lo mejor tengan un día muy frustrante. Y es porque todavía no entienden algunas cosas de cómo conseguir eso que quieren conseguir. Simplemente lo intentan. Por ejemplo, quiero hacer un snatch con 70 kilos, ponle 70 kilos a la barra e inténtalo hasta que no puedas más. Mejor, en tu caso, es priorizar eso en tu entrenamiento, decir... Esto es lo que quiero trabajar hoy, entonces ¿cómo vamos a cambiar lo demás? Para eso están tus coaches ahí. Ahora, aquí lo más importante es que tú personalmente identifiques dónde realmente está el trabajo que hacer. Siempre vamos a tener algo que esté mucho peor a todo lo demás. Y si eres esa persona que está totalmente balanceada, de seguro eres ese caso extraño donde ya eras atleta de otro tipo y simplemente el CrossFit ha sido un avance lineal y todo más o menos va mejorando en sí, en manera continua, ¿vale? Pero la mayoría tenemos algo en qué trabajar. Entonces, aquí tenemos que empezar a, como ya llevamos más tiempo, decimos de 1 a 3 años entrenando, ya no estamos en esa etapa súper enamorados del CrossFit. Ya no es nuevo hacer algo diferente todos los días, ya es algo que lo esperamos. Entonces, para mantener esa sensación de motivación, ya tenemos que tener un poquito el camino más claro de en qué voy a trabajar estos próximos 3 meses, este próximo año, qué es lo que quiero conseguir o cómo quiero seguir avanzando. También aquí una pregunta muy importante es ¿por qué estoy haciendo esto? A lo mejor comencé por otras razones, pero ya con 1 año a 3 entrenando, a lo mejor ha cambiado mi motivación de por qué vengo a hacer esto. Y esa respuesta nos va a dar mucha dirección a qué es lo que tenemos que hacer después. Si realmente vale la pena invertir más tiempo en esto o si tu por qué simplemente es estar saludable y hacer algo que te mantiene entretenido y aparte lo social es
importante para ti, o sea, entrenar con tus amigos, a lo mejor nomás no tienes que hacer nada y seguir viniendo a tus clases y disfrutar de ellas. Pero a lo mejor si eres un tipo de persona que le gusta seguir avanzando y le gusta realmente ver qué tan lejos puede llegar, y va a requerir un poco más de precisión aquí. Voy a pasar ahora a los avanzados. Para los avanzados hablo de personas de 3 a 5 años. Para ti son las personas que aquí en el box hacen la mayoría de los workouts o todos los workouts RX, y algunos pueden usar pesos más pesados cuando lo ponemos en la pizarra. Y para ustedes, para los avanzados, el estándar es el más alto posible. Aquí tengo por escrito a los atletas realmente avanzados, ¿cuál es nuestro estándar ideal? La realidad es que esto que les voy a leer ahorita es como súper utópico. Es algo que estamos hablándolo desde un punto de vista muy... cuando nos lo tomamos muy en serio el CrossFit, fuera una manera que lo quisiera decir. Pero bueno, el atleta avanzado está en la etapa de ya dominar el deporte. Ya deberían ser constantes, ya son dedicados y son claros de por qué siguen aquí, tienen sus ideas muy claras. Entonces ahí es el primer punto donde puede ser que tengas toda la capacidad física para ser un avanzado, pero la parte mental a lo mejor no está muy clara. No tienes una idea clarísima de por qué estás haciendo esto. Entonces, en cierto sentido, sigue siendo un intermedio. Hay días donde de repente quieres competir con todo el box y hay días donde de repente nomás quieres entrenar. Entonces, como que ahí tu intención no es muy clara día a día. A lo mejor sí, simplemente estoy hablándoles en general. Conocen sobre el proceso, entienden que se trata de tramos largos cuando estamos ya en este punto. Entre más avanzado seas, y esto quiero regresar como con los novatos, que estaba hablando con un chico que lleva unos 3-4 días aquí en el box entrenando, y justo en la conversación me salió contarle de los problemas más comunes en el CrossFit, que es este primer enamoramiento con él, donde avanzamos muy rápido, de los primeros 6 meses, 1 año, y de repente cada cosa que tratamos de conseguir se vuelve mucho más difícil. Para los avanzados tienen que haber entendido esto ya para considerarse ahí. Porque si tú eres alguien que quiere pasar de poder hacer 25 pull-ups a 30 pull-ups, por poner un ejemplo, va a ser mucho más difícil, 10 veces más difícil que pasar de 5 a 10. Y si quieres hacer, por ejemplo, aguantar 1 minuto en pino en el aire estático, va a ser mucho más difícil esos últimos 10 segundos a los primeros 10. Y estos son ejemplos pequeños para que me puedan entender, pero realmente es un tramo muchísimo más largo. Si te costó 6 meses conseguir tu primer objetivo y te cuesta ahora 4 veces eso, pues son 24 meses, son 2 años lo que antes tardaste medio año. Entonces, regresando a los avanzados, es importante entender que sus cambios van a ser muy ligeros y tienen que aceptar que el proceso va a ser largo y va a haber mucha repetición. El estándar para ellos, o para ti, si te consideras esto, es el más alto. El atleta avanzado tiene que aprender a autorregularse, a que tú tienes que tener tu propio coach, a que cada repetición te estás juzgando a ti mismo para mejorarlo, no para hacerlo más rápido, no para simplemente acabar, sino para ser mejor. Y por eso hablo de cómo, si se dan cuenta, la parte física es muy poquito en el novato, es muy poquito en el intermedio y muy poquito en el avanzado. La parte física, por puro entrenar, va a pasar. Eso va a pasar comiendo, entrenando y durmiendo. Vas a avanzar en tu fitness. Pero en realmente tu estado como atleta va a tener también mucho que ver con tu estilo de vida y con tu mentalidad. Los atletas avanzados están buscando la perfección, hacerlo lo mejor posible. Nunca es suficiente. Tienen un gran enfoque en todos los aspectos del entrenamiento. Cuando empezamos, cuando vamos en medio y cuando terminamos. Aquí es otra parte que podemos agregar, que si sientes tú que como avanzado, por ejemplo, quieres trabajar en sentirte mejor, es que importa mucho desde dónde estás viniendo a entrenar para lo que viene. Entonces, si tú simplemente quieres estar mejor, quizás
añadiéndole al final de tu entrenamiento un poco más de inversión, por ejemplo, o trabajando en algo específico, como algo, por ejemplo, voy a remar 15 minutos después de mi entrenamiento para practicar mi remo, o voy a hacer 15 minutos de movilidad específica para mí después de mi entrenamiento. Esto, si lo hacemos constantemente, realmente son características de alguien avanzado. Aquí los coaches nos convertimos más en sus guías para hacerlo de una manera más... ¿cómo? No encuentro mis palabras. Queremos hacer el camino largo, pero al mismo tiempo es tu camino como atleta. Los coaches tenemos, entre más van avanzando, más independientes deberíamos intentar convertirlos a ustedes. Entonces, las personas que ya sienten que pueden entrenar por tu cuenta, sería una muy buena indicación. Si tú sientes que todavía necesitas guía hacia dónde ir, puede que esté mucho en realmente la pregunta que estaba haciendo para los intermedios, que es definir tu por qué real. Esto va a ser muy importante para los tres tipos de atletas, pero para los atletas novatos ya están aquí, ya tienen un porqué y lo tienen claro. La mayoría, o quiero bajar de peso, quiero ser saludable, me aburrí del gimnasio. Los intermedios son como un adolescente perdido, pero los avanzados es como nuestra versión más sabia. Quisiéramos apuntar a este lado porque queremos encontrar nuestro disfrute aquí. Y ese disfrute va a ser muy diferente para cada quien. Algunos solamente disfrutan con el hecho de despejarse una hora y de lograr esa hora despejarse totalmente. Otros lo van a encontrar en el avance, en realmente seguir en esta pirámide y cada vez ir a la punta, a la punta, a la punta de su fitness, de su estado de forma. Pero importa mucho preguntarte por qué sigues haciendo esto cuando ya estás en el punto avanzado. Por último, para los avanzados, quiero terminar con la diferencia entre, que obviamente esto les va a servir a todos, intensidad relativa e intensidad objetiva. La intensidad objetiva es la cantidad de trabajo por segundo que completamos. Podemos medir matemáticamente cuánto y qué tan intenso fuiste hoy. Entonces, obviamente, los más en forma son los que expresan más intensidad objetiva. Pero la intensidad subjetiva o relativa es lo que nosotros experimentamos. Cuando nosotros decimos, este entrenamiento fue súper duro, va a ser una experiencia diferente para cada quien, porque es subjetiva, es algo que nosotros estamos interpretando. Entonces, generalmente nos guiamos mucho por la intensidad subjetiva en el camino del CrossFit. Si te esforzaste y te sentiste que te costó el entrenamiento de hoy, fue un buen entrenamiento, sin importar la intensidad objetiva. Entonces, una muy buena forma de responder tu pregunta de ¿por qué sufro tanto? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir tanto en los workouts? A lo mejor está un poquito mal planteada, porque ahí es de donde podemos empezar con, primero, ¿por qué vienes aquí? Y segundo, no necesitas que la intensidad subjetiva sea alta. La intensidad objetiva, lo que está, el peso que estás moviendo, la distancia que estás corriendo, es importante tenerla en cuenta. ¿Cómo la tenemos en cuenta? Haciendo el estímulo del día, tratando de hacer lo que se supone que tiene que pasar, que tardemos tanto, que hagamos X rounds. Entonces, si bajamos el peso, no vamos tan rápido o no hacemos tantas repeticiones y no es tan duro el entrenamiento, realmente de todos modos están teniendo un entrenamiento súper, duper, duper bueno, porque los números de intensidad que están expresando no pueden darse cuenta qué tan altos son. Si tú eres este caso donde ya puedes hacer workouts en RX y aparte muy rápido, no necesitas seguir rompiendo tus récords, porque cada vez se pone mucho más difícil y cada vez el coste es mucho más difícil. Y a fin de cuentas, la pregunta otra vez es, ¿por qué estás haciendo esto? Espero hayan aprendido algo el día de hoy. Espero realmente hayan podido identificar si son novatos, intermedios o avanzados y puedan ver qué es lo que sigue o que tengan una pregunta que hacerse y que encuentren un camino que seguir, ¿va? Eso es lo que espero para el día de hoy.
Espero les vaya muy bien, disfruten de sus entrenos, nos vemos a la próxima.